Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, prepárense, vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Mert y Afra, de un romance inesperado, de una aventura secreta que finalmente se ha revelado. Si eres tan fan de las series turcas como yo, seguramente has estado siguiendo de cerca los rumores, las pistas, los encuentros casuales. Todo apunta a que estos dos tortolitos podrían estar juntos. Y si eres nuevo por aquí, no te preocupes. Te pondré al día de todo para que no te pierdas ni un solo detalle. Pero antes de empezar con la bomba, quiero pedirte si te gusta este tipo de contenido, si te encanta el drama, el romance y las exclusivas, que te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir trayéndote las últimas noticias y chismorreos del mundo del espectáculo turco. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos jóvenes talentosos, carismáticos y, seamos sinceros, guapísimos. Ambos protagonizaron la serie Yalan, que se convirtió en un auténtico fenómeno a nivel mundial. Y como suele suceder en estos casos, la química que vemos en pantalla a veces se traslada a la vida real. ¿No les ha pasado que ven una serie y piensan, uy, aquí hay algo más? Pues bien, con Mert y Afra, la chispa era evidente. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular con fuerza. ¿Qué si se les vio cenando juntos? ¿Qué si compartían miradas cómplices en el set? ¿Qué si se escapaban juntos a algún rincón de Estambul? Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones. Pero hasta ahora, no había nada confirmado. Ambos se encargaron de desmentir los rumores, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una amistad sólida, decían. Una química profesional, insistían. Pero, ¿realmente les creímos? Yo personalmente tenía mis dudas. Y es que a lo largo del rodaje se filtraron algunas imágenes que alimentaban aún más las sospechas. Fotos de sus viajes juntos, de momentos de diversión fuera del set. Pequeños detalles que nos hacían pensar que quizás, allí había algo más que una simple amistad. Además, sus interacciones en las redes sociales también eran bastante reveladoras. Comentarios cariñosos, emojis de corazones. Demasiado para ser solo amigos. Pero la verdadera bomba explotó hace poco. Un paparazzi captó a Mert y Afra besándose durante unas vacaciones en Marmaris. Sí, lo has oído bien. Un beso apasionado, romántico y que confirma, por fin, lo que muchos sospechábamos: Mert y Afra están enamorados. Las fotos recorrieron las redes sociales a la velocidad de la luz, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Fans de todo el mundo celebraron la noticia con entusiasmo, felicitando a la pareja y deseándoles lo mejor. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, al parecer, este romance no es algo nuevo. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert y Afra llevan saliendo en secreto desde hace varios meses. ¿Meses? ¿Te imaginas la presión de tener que ocultar un amor así, teniendo en cuenta la atención mediática que reciben? Parece que decidieron mantenerlo en secreto para proteger su privacidad y evitar que los rumores afectaran el desarrollo de la serie. ¿Pero por qué decidieron revelar su relación ahora? Pues, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que simplemente se cansaron de esconderse y que querían vivir su amor libremente. Otros apuntan a que fue una decisión estratégica, para generar aún más expectación de cara a la segunda temporada de Yalan. Y también hay quienes creen que el paparazzi les pilló por sorpresa y que no les quedó otra que admitir lo que ya era un secreto a voces. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Mert y Afra ya no se esconden. Se les ha visto juntos en varios eventos públicos, mostrándose cariñosos y enamorados. Incluso han compartido algunas fotos en sus redes sociales, confirmando oficialmente su relación. Y por supuesto, los fans están encantados. Pero no todo es color de rosa. La confirmación de este romance también ha generado cierta controversia. Algunos fans, especialmente aquellos que shippeaban a Afra con su expareja, también un actor muy conocido, no están muy contentos con la noticia.
Han expresado su decepción en las redes sociales y han criticado a Mert por supuestamente interponerse en la relación anterior de Afra. Sin embargo, la gran mayoría apoya a la pareja y les desea lo mejor en esta nueva etapa. Y es que al final, lo importante es que Mert y Afra sean felices. Si se aman, si están bien juntos, ¿qué importa lo que digan los demás? Al fin y al cabo, son ellos quienes tienen que vivir su relación y tomar sus propias decisiones. Además, no podemos negar que hacen una pareja preciosa. Son jóvenes, guapos, talentosos y tienen una química innegable. ¿Qué más se puede pedir? Ahora bien, ¿cómo creen que este romance afectará la segunda temporada de Yalan? ¿Aumentará la tensión y el interés del público? ¿O por el contrario podría generar algún tipo de conflicto en el set? Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla la historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y por supuesto, seguiremos informándoles de todas las novedades sobre Mert y Afra. Estaremos pendientes de sus próximas apariciones públicas, de sus publicaciones en las redes sociales y de cualquier otro detalle que pueda darnos más pistas sobre su relación. Así que si quieres estar al día de todo, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. En resumen, hoy hemos hablado del romance inesperado entre Mert y Afra, una aventura secreta que finalmente se ha revelado. Hemos analizado los rumores, las pistas, las fotos comprometedoras y, por supuesto, el beso que lo confirmó todo. También hemos explorado las posibles razones por las que decidieron mantener su relación en secreto y las consecuencias que este romance podría tener en la segunda temporada de Yalan. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan de este romance? ¿Creen que Mert y Afra hacen buena pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque, amigas y amigos, este culebrón tiene más giros que una telenovela mexicana. Vamos a desmenuzar este romance, a analizarlo con lupa, a teorizar como si no hubiera un mañana. Porque, seamos honestos, esto es lo que nos encanta. Para empezar, hablemos de la química. Esa chispa que se ve a kilómetros de distancia. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Mert y Afra juntos en pantalla? ¡Boom! Explosión de química. Era innegable. Desde las miradas furtivas hasta las escenas más intensas, la conexión entre ellos era palpable. Y no solo eso, sino que la química trascendía la pantalla. En las entrevistas, en los photocalls, en las interacciones en redes sociales. Siempre juntos, siempre sonriendo, siempre con esa conexión especial. Pero la química no es suficiente. También hay que tener en cuenta la dinámica de trabajo. Pasar horas y horas juntos en un set de rodaje puede crear lazos muy fuertes. Compartir madrugones, risas, frustraciones, nervios. Todo eso une mucho. Y en el caso de Mert y Afra, la experiencia de Yalan fue particularmente intensa. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, lo que significó una presión constante, una atención mediática abrumadora y un ritmo de trabajo agotador. En medio de todo ese caos, es fácil entender que se apoyaran el uno al otro y que su amistad se fortaleciera. Ahora, la gran pregunta, ¿cuándo empezó todo? Según las fuentes, el romance comenzó hace varios meses, pero ¿cuándo exactamente? ¿Fue al principio del rodaje, cuando la serie aún estaba despegando? ¿O fue más adelante, cuando ya eran conscientes del impacto que estaban generando? Esta es una pregunta que solo Mert y Afra pueden responder. Pero si nos fijamos en las señales, podemos hacernos una idea. Muchos fans señalan que la química entre Mert y Afra se intensificó a medida que avanzaba la serie. Las miradas se volvieron más profundas, los gestos más cariñosos, las sonrisas más cómplices.
Incluso algunos recuerdan haber notado un cambio en la forma en que se dirigían el uno al otro en las entrevistas. Empezaron a usar apodos cariñosos, a bromear entre ellos, a mostrarse más relajados y naturales. Todo esto sugiere que en algún momento, la amistad dio paso a algo más. Otro punto importante es el tema de la discreción. Mantener una relación en secreto no es fácil, especialmente cuando eres una figura pública. Requiere mucha planificación, mucha coordinación y, sobre todo, mucha confianza. Mert y Afra lograron mantener su romance en secreto durante meses, lo que demuestra que son personas muy reservadas y que valoran mucho su privacidad. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo evitaron ser descubiertos durante tanto tiempo? Pues bien, seguramente recurrieron a algunas estrategias. Por ejemplo, es posible que se vieran en lugares poco concurridos, lejos de las cámaras y de los flashes. También es posible que hayan contado con la ayuda de amigos y familiares para mantener su secreto. Y por supuesto, es muy probable que hayan tenido que mentir en alguna ocasión para desviar la atención. Y ahora, hablemos del beso. El beso de Marmaris. La foto que lo cambió todo. La imagen que confirmó lo que muchos ya sospechaban. Fue un descuido. Fue un acto de rebeldía. Fue una estrategia de marketing. Cada uno puede tener su propia teoría. Lo que está claro es que ese beso fue la chispa que encendió la mecha. Después de esa foto, ya no había vuelta atrás. Mert y Afra tenían que admitir lo que era evidente, estaban enamorados. Pero ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron la foto publicada en todos los medios? ¿Se enfadaron con el paparazzi? ¿Se sintieron aliviados de que su secreto finalmente saliera a la luz? Estas son preguntas que seguramente les han hecho miles de veces. Y aunque han intentado responder con evasivas, se puede notar en sus rostros que ese momento fue muy intenso. Ahora vamos a la parte más polémica, la expareja de Afra. Como les comenté antes, algunos fans no están contentos con este romance porque shippeaban a Afra con su ex, también un actor muy famoso. Han expresado su decepción en las redes sociales y han acusado a Mert de romper esa relación. Sin embargo, creo que es importante recordar que Afra es una mujer adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Si ella ha elegido estar con Mert, es porque es lo que la hace feliz. Y al final, eso es lo que importa. Además, no podemos saber qué pasó realmente entre Afra y su ex. Es posible que su relación ya estuviera en crisis antes de que Mert entrara en escena. O quizás simplemente se dieron cuenta de que eran incompatibles y decidieron tomar caminos separados. Sea cual sea la razón, no es justo culpar a Mert de algo que no sabemos. Y hablando de Mert, ¿cómo ha lidiado con toda esta situación? No debe ser fácil ser el centro de atención de los medios, especialmente cuando se trata de un tema tan personal como el amor. Pero Mert ha demostrado ser un hombre maduro y sensato. Ha mantenido la calma, ha evitado entrar en polémicas y ha apoyado a Afra en todo momento. Se nota que es un hombre enamorado y que está dispuesto a luchar por su relación. Finalmente vamos a analizar el impacto de este romance en la segunda temporada de Yalan. ¿Será beneficioso o perjudicial para la serie? Algunos creen que la relación entre Mert y Afra aumentará el interés del público y que generará aún más expectación de cara a los nuevos episodios. Otros temen que la polémica pueda afectar la imagen de la serie y que algunos fans dejen de verla. En mi opinión, creo que este romance puede ser positivo para la serie, siempre y cuando se gestione bien. Si los guionistas saben aprovechar la química entre Mert y Afra y si logran incorporar elementos de su relación real en la trama, la serie podría ganar muchos puntos. Pero si se exceden y convierten la serie en un culebrón rosa, podrían perder a algunos espectadores. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos. Un análisis exhaustivo del romance entre Mert y Afra. Una historia llena de amor, de secretos, de polémica y sobre todo, de mucha pasión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este romance tiene futuro? ¿O creen que es solo una llamarada pasajera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas del mundo del espectáculo turco. Besos y hasta el próximo vídeo.